Esan, abogado especializado en Derecho Administrativo Sancionador. Señor Tirado, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a ¿Qué está pasando? Jennifer, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y en principio, esta pregunta que yo lanzaba al aire son 5 años en las cuales en verdad nos ha tocado atravesar situaciones dramáticas, duras, en las cuales uno se pone a pensar que si es que acaso la normativa no es suficiente para poder en principio identificar y sancionar ejemplarmente estas situaciones en las cuales muchas personas se someten por tener un trabajo digno, ¿no? Porque finalmente el trabajo dignifica al ser humano. ¿Ha habido cambios a propósito de esta tragedia? ¿Hemos aprendido los peruanos? Es una pregunta, por supuesto, muy difícil de afrontar. Todos fuimos testigos hace 5 años de una situación absolutamente trágica y desgraciada, ¿no es cierto?, donde 2 jóvenes pierden la vida en unas circunstancias absolutamente inadmisibles. A partir de ese evento tan dramático, ¿qué es lo que ha podido mejorarse o cuál es la situación a la que nos debemos enfrentar como Estado, como administración pública, como trabajadores o como empleadores? Es difícil de afrontar porque a poco tiempo hemos tenido que soportar un episodio tan difícil como la pandemia, con la consiguiente crisis económica que ha producido y los efectos recientes que también son de conocimiento público. Todo eso contribuye a hacer más difícil lo que de suyo es un escenario complicado como es el de la fiscalización o de la inspección laboral. No solamente en el Perú, ocurre en diversos países de nuestro entorno, y es un reto permanente que los estados deben asumir. Solo para poner un dato, para ubicarnos en el contexto, SUNAFIL tiene para el año 2022 un presupuesto inicial de apertura, es decir, el presupuesto que recibe al inicio del año de alrededor de 200 millones de soles. Y tiene un número de trabajadores en total, digamos, de funcionarios y trabajadores a nivel nacional que bordean el número de 1.500 a nivel nacional. No todos ellos son inspectores o auxiliares de la inspección, por lo tanto hay que disminuir, hay que restar, y el número de personas que se dedican específicamente al trabajo de la inspección es evidentemente bastante menor. Entonces, con esas condiciones estructurales, un número reducido de inspectores en proporción, de fiscalizadores en proporción al número de trabajadores que hay que resguardar, y con un presupuesto relativamente bajo es difícil de poder cumplir condiciones mínimas satisfactorias. Eso motiva, entre otras razones, a que la fiscalización laboral se enfoque en los escenarios, digámoslo así, relativamente más fáciles de apreciar, que son normalmente el ámbito formal de la actividad laboral, ¿no es cierto? Solo en el ámbito formal. Pero ¿y qué ocurrirá pues con la situación informal, la que incluso es prácticamente silenciosa y es más, ni siquiera es presente ante los ojos de los fiscalizadores, ¿no? La que ni siquiera llega a verse, ni a visibilizarse. Es un problema verdaderamente dramático porque ahí, en esos escenarios, como lo decías bien en la introducción de la entrevista, muchas personas, ante una situación de desesperación por tener un ingreso, independientemente que fuera mínimo, el mínimo legal o no, aceptan condiciones que no son propias de un trabajo digno y de un trabajo legalmente establecido. Jornadas por encima del máximo legal, condiciones laborales que no de seguridad en el trabajo que son inexistentes, etcétera, etcétera. Condiciones de semi-esclavitud, ¿no? Como se graficó y denunció este caso de la Valeria Nicolini. Ese caso y otros escenarios que son relativamente un poco más visibles, pero en condiciones verdaderamente de extremo riesgo, como son todos los escenarios ya hablamos de comportamientos manifiestamente ilegales, como ocurre en determinadas zonas del territorio nacional con la minería ilegal, ¿no
es cierto? En donde allá por definición no hay ningún tipo de orden ni de control y estamos en escenarios francamente escenario incluso difíciles. en la cual también se cursan otro tipo de delitos, ¿no? Hablamos ahí de trata, ¿no? Prácticamente trata de personas, que está muy vinculado, claro, que está vinculado, que tiene un escenario que toca con lo laboral, ¿no? Claro. Entonces, pero regresando al punto, hay ciertas condiciones estructurales que dificultan el desarrollo del trabajo y eso plantea, de la inspección laboral, y eso plantea algunos retos que la autoridad tiene que afrontar, incluso dentro de la inevitable escasez de recursos. Yo creo que debe fomentarse y promoverse con mayor intensidad una cultura del cumplimiento, una cultura del cumplimiento de la ley. Esto pasa por hacer un énfasis mayor, por dedicar un esfuerzo más significativo de los recursos estatales puestos a disposición para establecer mecanismos innovadores, originales, propositivos, para fomentar que se cumpla con la ley. ¿Qué podría fomentarlo más? ¿Incentivos? Porque ¿cómo generamos esa cultura del cumplimiento? Hay ejemplos que provienen incluso del propio sector privado, de las propias empresas. Hay organizaciones de buenos empleadores, por ejemplo, en los cuales hay mecanismos de autorregulación de los propios empleadores para reconocerse entre ellos a quienes efectivamente cumplen adecuadamente con los estándares normativos en materia laboral. Pero también las empresas, y de hecho hay algunos ejemplos en que las empresas formales impulsan sobre su cadena de suministro el establecimiento de esas buenas prácticas. Es decir, no solamente yo como empresa cumplo con la ley, sino que le pido, le exijo, le fomento a mis proveedores a que cumplan con la ley. Porque el problema de la informalidad, para acercarnos a la cuestión, no es una cuestión de todo o nada, es una cuestión de grises y de grados, perdón, que se va manifestando. Una empresa puede ser absolutamente formal, pero contratar con un proveedor que tenga comportamientos que lindan con la informalidad, ¿no es cierto? Y digamos, cuanto más se aleja de un determinado tamaño, de un determinado número de trabajadores, de un determinado grado de formalidad, esa presencia de la informalidad se incrementa. Establecer en la cadena de suministros, en el establecimiento de las relaciones comerciales, buenas prácticas. Es un círculo virtuoso, ¿no? Porque yo como empresario, ¿no?, voy a exigirle lo mismo a mis proveedores. Es una cadena virtuosa de la cual, ¿no?, incluso... Exactamente, una cadena de valor. Todos, ¿no? Así es, de tal modo que la administración, en este caso la SUNAFIL, pueda coordinar, pueda fomentar el establecimiento de estas medidas blandas, digámoslo así, que normalmente suelen tener un mayor grado de eficiencia que las medidas, digamos, duras, como son los procedimientos sancionadores, ¿no? Y si hacemos el análisis en el ámbito sector laboral público, señor Tirado, ¿la cosa mejora o en casa de herrero cuchillo de palo, como se dice? En casa de herrero cuchillo de palo, y uno de los ejemplos más recurrentes lo tenemos precisamente en la propia SUNAFIL, y antes en el Ministerio de Trabajo, en la antigua Dirección General de Inspecciones, donde recurrentemente hay huelgas de fiscalizadores laborales, de fiscalizadores que le reclaman al Ministerio o a la propia SUNAFIL el cumplimiento de los derechos laborales, ¿no? Luego, ESALUD tiene el principal deudor de ESALUD es el Estado en sus diversos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, es difícil que, digamos, el Estado pueda exigir el cumplimiento de las normas que él mismo está incumpliendo. Entonces, hay una serie de elementos que además tienen principalmente como finalidad el respeto de los derechos de los trabajadores reconocidos por la ley y por la Constitución. Pero además hay un elemento que normalmente no se le da el valor y el reconocimiento necesario, y es que nosotros tenemos compromisos internacionales en el ámbito de la promoción comercial
como por ejemplo el TLC con los Estados Unidos, donde la inspección laboral y el cumplimiento de los derechos laborales constituye una obligación que hemos asumido en cumplimiento de esos objetivos. En el ámbito de la propuesta gubernamental de acceder a la OECD, también el ámbito de la inspección laboral constituye un objetivo y una materia que es objeto de revisión para poder ingresar al OCDE, ¿no? Si es que estamos ambicionando ingresar. Exactamente, cuyo cumplimiento, digamos, tratar de lograr llegar ahí siempre producirá buenos resultados. Es decir, si nos exigen aumentar el número de inspectores, aunque no lleguemos al número ideal, si logramos conseguir ese impulso, el efecto esperado es que haya un mayor número de inspecciones. Si logramos conseguir que hayan mecanismos de fomento al cumplimiento, aunque no consigamos todos los cumplir o implementar todos los instrumentos, el intentar hacerlo constituye por lo menos un avance, un esfuerzo, un compromiso, que son siempre objetivos de largo plazo, pero que en algún momento hay que empezar y hay que cumplir. Si son resultados que vamos a ver a largo o mediano plazo, en un momento se tienen que sentar. Entonces, ¿el panorama resulta auspiciador, señor Tirado, finalmente? Los tiempos no son muy favorables para el optimismo en diversos escenarios, pero creo que hay condiciones, incluso dentro de la adversidad, que significa tener un presupuesto relativamente bajo, tener un número relativamente bajo, o de hecho bajo, de inspectores en proporción al número de trabajadores. Hay experiencias comparadas, cercanas, es decir, no tenemos que inventar mucho. O además no tenemos que inventar nada. Colombia tiene una serie de estándares, mecanismos que han sido reconocidos por la OCDE, por ejemplo, en este proceso. Y que se pueden replicar en nuestro país. Y que se pueden replicar efectivamente, y que episodios como los de Malvinas, o Galería Nicolini, o lamentablemente deberían servirnos de impulso para avanzar en ello. Y la administración pública, en este caso la Superintendencia de Fiscalización Laboral, tiene ya en la ley disponible una serie de instrumentos y técnicas tanto blandas y de fomento como represivas, como son las sanciones, para cumplir esos objetivos. Yo creo que están puestas las condiciones para mejorar, no son las ideales, pero hay espacio para desarrollar esas tareas que constituyen obligaciones legales en primer lugar, pero también son obligaciones que trascienden lo meramente legal, pues se refiere a la dignidad de los trabajadores, a la protección de los derechos de las personas, y eso es algo que es siempre importante tener en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias, señor Tirado, un gusto haber conversado con usted. Hemos estado conversando con José Antonio Tirado, docente de la Universidad ESAN, abogado especializado en Derecho Administrativo Sancionador y autor pues del libro Actividad de Fiscalización en el